África. El segundo continente más grande del planeta. Una tierra donde el sol parece colgar más cerca del suelo y la vida late con fuerza ancestral. Desde las dunas abrasadoras del Sáhara hasta las selvas húmedas del Congo, desde los altiplanos de Etiopía hasta los manglares de Madagascar, este continente es una sinfonía de extremos. Aquí, en este vasto mosaico de ecosistemas, la naturaleza no solo florece, se desborda. África es cuna de los paisajes más majestuosos y de los depredadores más imponentes. Pero en sus rincones más silenciosos, entre la hojarasca, bajo las piedras o flotando en el aire, habita otro reino. El de los insectos, criaturas diminutas que, lejos de ser simples, encierran historias de belleza, poder y misterio. Son seres que desafían la imaginación humana. Algunos se arrastran con cuerpos blindados como tanques vivos. Otros vuelan con la ligereza de un suspiro, pero su picadura puede cambiar el curso de una vida. Hay quienes cazan con una precisión quirúrgica, y quienes defienden su territorio con armas químicas dignas de un laboratorio. Son tan raros que parecen de otro mundo, tan hermosos que hipnotizan, y tan peligrosos que un simple roce con ellos puede significar fiebre, parálisis o muerte. En ellos se cruzan la elegancia de la evolución con el filo de la supervivencia. No hay ficción aquí, solo realidad pura, salvaje y fascinante. Pero este documental no es solo un viaje al corazón de lo diminuto. Es también un espejo para la humanidad. Porque en la forma en que tratamos a estos seres, revelamos cómo tratamos al planeta. Muchos de estos insectos cumplen funciones vitales. Reciclan la vida, controlan plagas, polinizan nuestros alimentos. Sin embargo, enfrentan la amenaza del cambio climático, la pérdida de hábitat y la indiferencia humana. África, con su inmensa biodiversidad, nos recuerda que el equilibrio del mundo depende incluso de aquello que no vemos. Proteger a estos guardianes del ecosistema es proteger el futuro. Porque cuando el más pequeño cae, el mundo entero tiembla. En el mundo de los insectos, donde muchos buscan sobrevivir, hay unos pocos que viven para cazar. La chinche asesina africana, miembro de la familia Reduvidae. Es uno de los depredadores más implacables del microcosmos. No ruge, no corre, no levanta vuelo a gran velocidad. Se mueve con una calma aterradora, como si supiera que la muerte está de su lado. Su técnica no requiere fuerza ni velocidad, sino paciencia, camuflaje y una de las armas más siniestras del reino animal. Un estilete bucal que transforma a sus presas en sopa. Esta criatura, que apenas alcanza entre 1,5 y 4 centímetros, tiene un cuerpo alargado, patas delgadas y una cabeza estrecha con un pico largo y afilado. Vive en diversos hábitats africanos, desde las sabanas y los matorrales secos hasta los márgenes de los bosques tropicales y las casas rurales. Se camufla fácilmente entre hojas secas, cortezas y suelos polvorientos. Es una sombra con forma de insecto, invisible para sus víctimas hasta que ya es demasiado tarde. Su método de caza es tan eficaz como macabro.
Cuando detecta a su presa, otros insectos como grillos, cucarachas, larvas, incluso pequeñas arañas, se aproxima con lentitud extrema. Una vez al alcance, clava su aparato bucal como una lanza, inyectando una enzima paralizante que licúa los órganos internos del desafortunado. Luego, como si sorbiera un batido, la chinche asesina succiona los tejidos convertidos en líquido nutritivo. No hay lucha, solo silencio y disolución. Aunque se mueve de forma solitaria, se reproduce con notable constancia. Las hembras depositan decenas de huevos en grietas, bajo rocas o entre la vegetación. Las ninfas, al nacer, ya exhiben comportamientos predadores. No existe un periodo de infancia, nacen para matar. Algunas especies incluso camuflan sus cuerpos con restos de sus víctimas, adheridos a su exoesqueleto, como si llevaran una armadura de muerte. Un dato espeluznante que pocos conocen, pero que demuestra su nivel de especialización evolutiva. Sus refugios no son fijos, duermen donde cazan, se ocultan donde acechan. A diferencia de otros insectos que crean colonias o nidos, la chinche asesina es un lobo solitario del mundo insectil. Sin embargo, algunas especies se han adaptado tan bien al entorno humano que pueden encontrarse dentro de casas, especialmente en zonas rurales sin protección contra insectos. En estos casos, el peligro no solo es para otros bichos, también puede alcanzar a los humanos. Porque sí, algunas especies de chinches asesinas africanas pueden picar a personas. Y aunque su intención no es cazar humanos, su picadura puede ser extremadamente dolorosa, similar a una quemadura intensa. En ciertas regiones del mundo, parientes cercanas transmiten enfermedades como el mal de Chagas, aunque en África el mayor riesgo es la inflamación y la infección por la picadura. Sus toxinas tienen un efecto citotóxico que puede dejar secuelas si no se trata adecuadamente. Esta chinche nos recuerda que incluso en los ecosistemas más vibrantes, no todo lo que brilla o canta es inofensivo. A menudo, los mayores depredadores son los más discretos. Pero también nos enseña algo vital, que cada ser, incluso el más temido, cumple un rol en el equilibrio natural. La chinche asesina controla poblaciones de insectos plaga, ayudando al equilibrio de ecosistemas agrícolas y silvestres. Su cacería precisa es también una forma de regulación natural. Como humanidad, debemos aprender a ver más allá del miedo. No se trata de exterminar al depredador, sino de entender su lugar en el mundo. La chinche asesina africana no representa una amenaza en sí misma, pero sí una advertencia sobre lo poco que sabemos de los ecosistemas que compartimos. En cada rincón, incluso en el más pequeño, hay vida compleja, estrategias letales y armonías milenarias que debemos aprender a respetar. Antes de continuar con el vídeo, si estás disfrutando de este viaje por el fascinante y aterrador mundo de los insectos africanos, no olvides apoyar esta misión de conocimiento y conciencia. Suscríbete ahora al canal El Bichólogo, deja tu like si este contenido te ha sorprendido, y compártelo con quienes aún no conocen la importancia de los más pequeños del planeta. Juntos podemos abrir más ojos, más mentes, y más corazones a la maravilla del reino insecto. Ahora sí, continuemos con el documental.
En las tierras cálidas y húmedas del África subsahariana, donde la vida estalla desde la hojarasca hasta las copas de los árboles, se desliza lentamente una criatura prehistórica que parece sacada de un cuento antiguo. Con un cuerpo segmentado que puede alcanzar los 33 centímetros de largo y más de 400 patas moviéndose como olas de seda, el milpiés gigante africano se desplaza con la dignidad de un anciano del bosque. No corre, no ataca, no muerde, pero quien lo subestime podría descubrir que incluso los gigantes pacíficos tienen sus defensas ocultas. Este milpiés es uno de los más grandes del planeta. Su cuerpo cilíndrico y oscuro, a menudo negro brillante o marrón, está formado por hasta 60 anillos duros como una armadura viva. Cada uno de estos segmentos porta 2 pares de patas, que se mueven de forma sincronizada como una orquesta bien entrenada. Camina con lentitud, sí, pero con una eficiencia tan refinada que es capaz de recorrer largas distancias bajo tierra sin desperdiciar energía. Su andar es casi hipnótico. El hábitat natural del milpiés gigante son los suelos húmedos de los bosques tropicales, las sabanas y las zonas agrícolas con sombra y materia orgánica. Se le encuentra en países como Tanzania, Uganda, Mozambique y Ghana, donde juega un papel esencial en la ecología del suelo. Este gigante no es carnívoro. Su dieta está compuesta por hojas muertas, madera en descomposición y restos orgánicos. Es el reciclador del mundo subterráneo. Transforma la muerte vegetal en nutrientes para el renacimiento de la vida. Durante la época húmeda, cuando las lluvias saturan el suelo y los hongos brotan como estrellas del subsuelo, el milpiés entra en su ciclo reproductivo. Los machos utilizan sus patas modificadas, llamadas gonópodos, para transferir esperma a las hembras en un curioso y delicado ritual. Los huevos, puestos en el suelo o bajo hojarasca, eclosionan en diminutas larvas que se asemejan a versiones reducidas de sus padres. Cada muda les añade más segmentos y patas, en una metamorfosis progresiva que puede durar años. Aunque no es agresivo, este milpiés tiene un sistema de defensa químico absolutamente asombroso. Cuando se siente amenazado, enrolla su cuerpo en espiral y libera un líquido tóxico por sus poros laterales. Este fluido contiene cianuro de hidrógeno y benzoquinonas, compuestos que irritan la piel y los ojos de sus depredadores. Pocos animales se atreven a atacarlo. Incluso los humanos pueden experimentar quemaduras leves o decoloración en la piel si lo manipulan sin cuidado. Un recordatorio de que la defensa más poderosa no siempre requiere violencia. A veces basta con la química. Un dato poco conocido es que algunas especies de monos y aves africanas, como los turacos, han sido observadas frotándose con estos milpiés como si fueran ungüentos vivientes. ¿Por qué lo hacen? Se cree que aprovechan sus compuestos químicos para repeler parásitos como garrapatas y mosquitos. Así, el milpiés, sin saberlo, se convierte en farmacéutico involuntario del bosque, repartiendo protección a quienes entienden su lenguaje químico. Pero más allá de su defensa, el milpiés gigante es un símbolo de equilibrio. En un mundo donde los depredadores suelen ocupar el centro del espectáculo, este silencioso constructor del suelo nos recuerda que sin recicladores, sin aquellos que limpian y transforman los restos, la vida colapsaría.
Él no necesita aplausos ni escaparates. Cumple su función día tras día, trabajando bajo la tierra, creando fertilidad donde otros ven muerte. Y en tiempos de crisis ambiental, el milpiés gigante africano nos ofrece una lección esencial. Cuidar el suelo es cuidar el futuro. Cada hoja que devora, cada grano de tierra que remueve, contribuye al ciclo que sostiene los bosques y las sabanas. Si aprendemos a proteger a los invisibles, a los lentos, a los que trabajan sin ser vistos, entonces estaremos un paso más cerca de sanar nuestro vínculo con la tierra. Porque hasta el gigante más modesto tiene una misión vital que cumplir. En las tierras abrasadas por el sol de África subsahariana, donde los ecos de la sabana resuenan con el rugido de leones y el canto de aves exóticas, vive un enemigo casi invisible. No mide más de 2 centímetros, ni emite bramidos de guerra, pero su poder es letal. La mosca tsetse, con su zumbido casi imperceptible, guarda en sus entrañas un parásito ancestral que ha cambiado la historia de pueblos enteros. El Trypanosoma brucei, causante de la temida enfermedad del sueño. Donde ella vuela, la amenaza acecha, silenciosa y persistente. A diferencia de otras moscas, la tsetse es una maestra del sigilo. Se siente atraída por el dióxido de carbono que exhalamos y por los colores oscuros que usamos. Se posa con suavidad sobre su víctima y, sin previo aviso, introduce su aguijón perforador. Pero no es la picadura lo que mata, sino lo que viaja en su saliva. Un parásito microscópico capaz de burlar al sistema inmunológico y abrirse paso hasta el cerebro, generando fiebre, debilidad, confusión y finalmente, un sueño profundo del cual muchos nunca despiertan. Habita principalmente en áreas húmedas y boscosas, cerca de ríos y lagunas, donde la vegetación ofrece sombra y humedad. Su presencia está tan marcada en ciertas regiones que las comunidades locales han tenido que modificar sus hábitos diarios, evitando ciertas zonas y horas del día por miedo a su picadura. No es raro ver aldeas enteras desplazadas a causa de infestaciones. Para muchas personas, convivir con la tsetse es una amenaza cotidiana tan real como cualquier depredador grande. Lo más sorprendente es su forma de reproducción. A diferencia de la mayoría de los insectos, la mosca tsetse no pone huevos. En su interior, la larva crece alimentándose de una especie de leche materna rica en nutrientes, hasta que alcanza un estado maduro. Luego es depositada en el suelo, donde se entierra para pupar y, al poco tiempo, emerger como una nueva mosca lista para volar. Es un proceso vivíparo insólito entre los insectos, que resalta su singularidad dentro del reino animal. Las tsetse no hacen nidos, pero sus ciclos vitales están estrechamente ligados al entorno. Las hembras suelen elegir suelos húmedos y sombreados para depositar a sus crías, protegiéndolas del calor abrasador y de depredadores. Su vida transcurre mayormente en movimiento, siguiendo rutas invisibles entre la maleza para buscar sangre, su única fuente de alimento.
Es este nomadismo lo que las hace difíciles de controlar. No hay panal que destruir, ni madriguera que atacar. Un dato que pocos conocen es que no todas las especies de mosca tsetse son transmisoras del parásito. Solo algunas variantes, como Glossina palpalis o Glossina morsitans, tienen la capacidad de albergar y transmitir la enfermedad. Aún así, el miedo a todas ellas es generalizado. En ciertos lugares, la simple presencia de una de estas moscas basta para detener proyectos agrícolas o turísticos, dada la gravedad de su amenaza. El impacto que este insecto ha tenido en África es inmenso. La enfermedad del sueño ha frenado el desarrollo de regiones enteras, ha diezmado rebaños de ganado y ha impedido la expansión de la agricultura. Además, representa un desafío médico gigantesco, especialmente en zonas con escaso acceso a tratamientos. La mosca tsetse no solo pica al cuerpo, pica a la economía, al futuro, a la esperanza de millones. Como humanidad, debemos mirar más allá de la amenaza y ver también nuestra responsabilidad. La destrucción de hábitats naturales, el cambio climático y la expansión desordenada de la actividad humana han favorecido la proliferación de esta especie. Entenderla, estudiarla y respetar su lugar en el ecosistema puede ser clave para controlar su expansión y proteger tanto las comunidades humanas como al equilibrio ambiental. Porque incluso el enemigo más diminuto merece ser comprendido si queremos construir un futuro en armonía. Cuando los cielos de África se oscurecen sin nubes y el suelo comienza a crujir con un sonido seco y alarmante, los agricultores saben que se avecina una catástrofe. No es una tormenta, ni un incendio forestal, es algo peor: una plaga de langostas del desierto. Este fenómeno natural, que parece salido de una profecía bíblica, convierte campos fértiles en cementerios de cultivos en cuestión de horas. La Chistocerca gregaria, insignificante en su fase solitaria, se transforma en una máquina devoradora cuando entra en modo gregario. Un ejército con alas. En su forma individual, la langosta del desierto es un insecto discreto. Mide entre 6 y 8 centímetros, y su cuerpo amarillento o verdoso no llama mucho la atención. Pero cuando se dan las condiciones perfectas, altas lluvias seguidas de sequías, algo cambia dentro de ella. Sus niveles hormonales se alteran, cambia de color, se vuelve más agresiva y social. Entonces, se une con millones de otras langostas, y juntas forman nubes vivientes capaces de cubrir ciudades enteras, bloquear el sol y avanzar como un vendaval biológico. Su hábitat natural son los desiertos y semidesiertos del norte y este de África, Somalia, Etiopía, Sudán, Mauritania, Níger. Pero no se limitan a los confines áridos. Cuando las lluvias provocan brotes verdes, las langostas se reproducen con velocidad explosiva y migran en busca de alimento. Pueden recorrer hasta 150 kilómetros en un solo día, arrasando cultivos de maíz, mijo, sorgo, arroz, árboles frutales e incluso vegetación silvestre, dejando tras de sí un paisaje desolador.
Su reproducción es impresionante. Una hembra pone hasta 100 huevos por ciclo, y puede hacerlo 3 veces durante su vida. Los huevos se entierran en suelos húmedos, donde eclosionan en cuestión de días. Las ninfas, sin alas al principio, se agrupan y avanzan como una alfombra que salta y mastica sin descanso. En unas semanas, desarrollan alas y se integran al enjambre aéreo. Este ciclo puede repetirse de forma descontrolada si las condiciones climáticas lo permiten. Curiosamente, las langostas no construyen madrigueras ni panales. Son nómadas por naturaleza, siempre en movimiento. No se detienen en un lugar más de lo necesario. Su única lógica es el hambre. Lo que las guía no es un plan ni una reina, sino un impulso biológico tan antiguo como el desierto mismo. Sobrevivir, alimentarse, reproducirse. Son el caos organizado por la evolución. Un dato poco conocido es que cada langosta del desierto puede consumir su peso en alimento por día. Si multiplicamos eso por un enjambre de 100 millones de individuos, una cifra común en África Oriental, el resultado es una pérdida agrícola diaria que puede alimentar a 35.000 personas. Las consecuencias no son solo ecológicas, son humanas. La hambruna, la migración forzada, el colapso económico local, todo puede comenzar con el aleteo de estas criaturas. Aún así, la langosta del desierto no es el enemigo. Es una víctima más del desequilibrio climático. El cambio en los patrones de lluvia, el aumento de temperaturas y la desertificación provocada por el hombre han extendido sus zonas de cría y han hecho más frecuentes las plagas. En el fondo, la langosta nos muestra el resultado de nuestras acciones sobre la Tierra. Es un mensajero del desequilibrio ecológico, no su causa. Y aquí surge la conciencia. No se trata de eliminar a la langosta, sino de restaurar el equilibrio que hemos roto. Sistemas de alerta temprana, agricultura sostenible, reforestación de zonas áridas y cooperación internacional son algunas de las claves para convivir con este antiguo insecto. Porque si no aprendemos a leer los signos que la naturaleza nos da, aunque vengan en forma de una nube zumbante y devoradora, seremos nosotros quienes desapareceremos entre el polvo. En las noches cálidas del África ecuatorial, cuando el sol se ha escondido tras los baobabs y los tambores de la naturaleza se apagan en un susurro, surge un zumbido tenue. No es un rugido ni un chillido, apenas un eco en el oído humano. Pero ese leve zumbido anuncia la presencia del que quizás sea el ser más mortífero del continente africano. El mosquito Anopeles gambiae. Este diminuto insecto, delgado y aparentemente frágil, ha sido responsable de millones de muertes. Su arma no son colmillos ni garras, sino un parásito silencioso que transforma la sangre en un campo de batalla. El parásito de la malaria. A diferencia de otros mosquitos, el Anopeles tiene hábitos refinados y meticulosos. Solo las hembras pican, y lo hacen con precisión quirúrgica. Detectan a su presa por el calor corporal, el dióxido de carbono exhalado y hasta el olor del sudor humano.
Se posan sin ser notadas, inyectan su saliva para evitar la coagulación y se alimentan lentamente. Pero lo que verdaderamente importa es lo que queda atrás. El Plasmodium falciparum, un parásito que invade los glóbulos rojos, multiplicándose hasta colapsar el sistema inmunológico humano. Su hábitat ideal son las zonas tropicales y húmedas del África subsahariana. Se reproducen en aguas estancadas, charcas, arrozales, canaletas, pozos abiertos, hasta en la tapa mal cerrada de un balde. Este mosquito ha aprendido a convivir con la presencia humana, adaptando su ciclo vital a nuestros hábitos. Donde el ser humano crea condiciones de vida precarias, sin redes protectoras ni sistemas de drenaje, el Anopheles prospera. No nos persigue en la selva, nos espera en casa. El ciclo reproductivo del mosquito es tan rápido como eficiente. Una hembra puede poner entre 50 y 200 huevos cada pocos días. Los huevos eclosionan en horas, las larvas se desarrollan en días y, en menos de 2 semanas, un nuevo ejército de Anopheles está listo para alzar el vuelo. Esta velocidad, unida a su resistencia a muchos insecticidas, convierte su control en un reto titánico para la salud pública. Lo curioso del Anopheles es que no construye madrigueras ni colmenas. Sus refugios son efímeros, hojas húmedas, grietas en muros, rincones oscuros. Pero esa falta de estructura fija es precisamente su fortaleza. Es un viajero nocturno, un cazador de sombras que deja pocas pistas. Por eso, erradicarlo es tan difícil. Se mimetiza con el ambiente, desaparece en la penumbra y regresa cuando nadie lo espera. Pocos saben que este mosquito ha sido uno de los responsables directos de limitar el desarrollo de regiones enteras en África. La malaria ha vaciado escuelas, ha detenido cosechas, ha diezmado poblaciones enteras y ha absorbido recursos que podrían haberse invertido en educación o infraestructura. En zonas endémicas, es normal que una persona sufra malaria varias veces en la vida. Su presencia condiciona las decisiones de gobiernos, médicos y familias por igual. Y, sin embargo, el Anopheles no es malvado. No elige matar. Es solo un eslabón en una cadena ecológica más grande. Controla poblaciones de otros insectos, sirve de alimento a murciélagos y peces, y ha existido mucho antes de que el ser humano le temiera. El problema no está en el mosquito, sino en las condiciones que hemos creado para que prospere. Donde hay pobreza, agua estancada, falta de educación y poca infraestructura, el Anopheles se convierte en rey. Este insecto nos deja una lección poderosa. Los enemigos más peligrosos no siempre rugen, ni se arrastran, ni muerden. A veces, apenas se escuchan. La lucha contra el Anopheles es también una lucha contra la desigualdad, la ignorancia y la indiferencia. Si queremos un futuro en que ningún niño más tiemble de fiebre en una cabaña sin acceso a medicinas, debemos proteger nuestro entorno, educar a nuestras comunidades y entender que incluso el zumbido más pequeño puede cambiar el destino de la humanidad.
Cuando el aire vibra con un zumbido grave y persistente, no es solo el sonido de la naturaleza trabajando. En ciertas regiones de África, ese sonido puede ser una advertencia. La abeja asesina africana ha sido perturbada. A diferencia de otras abejas, esta especie no duda en lanzarse al ataque ante la mínima amenaza. Su nombre popular no es casualidad. Estas abejas han sido responsables de ataques masivos que, en cuestión de minutos, pueden convertir la vida en caos. Originaria del África subsahariana, la Apis mellifera scutellata es una subespecie de abeja melífera con características particulares que la distinguen de sus parientes europeas. Más pequeñas, más agresivas y más territoriales, no perdonan una intrusión. A diferencia de otras abejas que pican solo si se ven atrapadas o amenazadas directamente, las abejas africanas defienden su colmena con una intensidad descomunal, llegando a perseguir a un intruso por más de 400 metros. Su hábitat es muy diverso. Se adaptan con facilidad a zonas selváticas, sabanas, laderas montañosas e incluso áreas urbanas. Anidan en huecos de árboles, grietas en rocas y, en ocasiones, en construcciones humanas. La reina establece el nuevo enjambre en un lugar protegido, y allí comienza la expansión. Pueden formar colonias en lugares insospechados, bajo tejados, dentro de tuberías, o en tanques de agua. Y cuando lo hacen, vigilan su territorio como centinelas armadas. La reproducción de estas abejas es impresionante en velocidad y eficiencia. La reina puede poner hasta 1500 huevos al día. Las obreras alimentan y protegen a las crías, y una nueva reina puede surgir en caso de que la colmena se divida para formar nuevos enjambres. Esta rapidez reproductiva, unida a su agresividad, explica por qué han desplazado a muchas otras especies de abejas melíferas, afectando tanto al equilibrio ecológico como a la producción apícola tradicional. Aunque construyen panales como cualquier otra abeja, su comportamiento defensivo los hace prácticamente inaccesibles. Cuando una colmena es perturbada, las abejas no atacan solo al responsable inmediato. Pueden lanzarse contra cualquier cosa que se mueva en las cercanías. Se ha registrado que persiguen animales grandes, vehículos e incluso personas durante varios minutos. Sus picaduras no son más venenosas que las de otras abejas, pero su número masivo las convierte en una fuerza letal. Un dato poco conocido es que estas abejas fueron el resultado de un experimento humano. En la década de 1950, un científico brasileño cruzó abejas africanas con abejas europeas para aumentar la producción de miel en climas tropicales. Algunas de estas abejas escaparon del laboratorio y, desde entonces, comenzaron una expansión sin precedentes hacia el norte y sur del continente, e incluso hacia América. Su historia es un recordatorio de los riesgos de intervenir en la naturaleza sin contemplar todas las consecuencias. Pese a su mala fama, estas abejas tienen un valor ecológico inmenso. Son excelentes polinizadoras, más resistentes a enfermedades que otras variedades, y fundamentales para el mantenimiento de ecosistemas enteros. También producen miel en grandes cantidades. Pero su existencia nos plantea un dilema: ¿cómo aprovechar sus virtudes sin exponernos a su violencia? La respuesta está en el respeto,
La educación ambiental y el manejo adecuado por apicultores expertos. Estas abejas nos enfrentan a una verdad ineludible. La naturaleza responde cuando es manipulada sin respeto. La abeja asesina africana no es malvada. Simplemente es el producto de la selección natural y la intervención humana. Comprender su historia, su biología y su comportamiento es vital para evitar conflictos innecesarios. Porque si bien la naturaleza puede ser temible, también es sabia, y nos exige humildad y responsabilidad para convivir con sus criaturas más intensas. Hemos recorrido los rincones más ocultos del continente africano, donde criaturas diminutas y formidables han tejido, durante millones de años, un equilibrio silencioso que sostiene a todo el ecosistema. Lo que para muchos podría parecer simple o aterrador, en realidad es una obra maestra de la evolución. Cada aguijón, cada toxina, cada estrategia de defensa o de caza, no es otra cosa que una respuesta a un mundo exigente, feroz y a la vez hermoso. Estos insectos no son monstruos, son guardianes. No son amenazas, son advertencias. Son la prueba viva de que la naturaleza, en su forma más pequeña, también puede ser majestuosa, letal y sagrada. Pero también son frágiles. Están siendo arrinconados por nuestras acciones. Deforestación, contaminación, expansión urbana sin control. No necesitamos exterminarlos, necesitamos entenderlos. Protegerlos es proteger la red invisible que conecta el suelo con el cielo, la flor con la cosecha, la vida con la esperanza. Hoy, más que nunca, la humanidad debe mirar hacia abajo, hacia lo que pisa, y comprender que en el mundo de los insectos no hay criaturas menores, solo roles esenciales. Si queremos conservar el futuro, debemos aprender a respetar el presente, incluso cuando éste camine sobre 100 patas, vuele en silencio o se esconda bajo una hoja. Si este viaje al corazón de los insectos más temibles y asombrosos de África te abrió los ojos a la belleza oculta y el valor de estas criaturas, no dejes que la conciencia se detenga aquí. Comparte este documental, suscríbete al canal Bichólogo y únete a una comunidad que valora la vida en todas sus formas. Porque cada especie cuenta, cada ala importa, y cada paso que demos por la naturaleza es un paso hacia un futuro más equilibrado. Defender a los pequeños es proteger la grandeza del planeta. También te invitamos a ver uno de los 2 vídeos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo.